Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera contener un secreto tan grande. Todo empezó una noche cualquiera, mientras organizaba unos libros viejos que heredé de un tío al que apenas conocí. Entre páginas desgastadas, encontré un sobre, sin remitente, sin fecha. Solo una palabra escrita con tinta casi borrada. Advertencia. Lo abrí. Y dentro había una hoja arrugada, un recorte de diario antiguo y un pequeño cassette, de esos que ya casi nadie usa. Lo curioso es que no recordaba tener ningún reproductor en casa, pero algo, no sé qué, me dijo que debía escucharlo. Cuando por fin logré hacerlo sonar, una voz, entrecortada y antigua, susurró cosas que no tenía sentido que yo supiera. Relatos, nombres, detalles que ni siquiera están en los evangelios. Lugares donde, supuestamente, Jesús estuvo antes de su vida pública. Experiencias que contradicen por completo la versión oficial. Y fue entonces cuando lo supe. Esto no era casualidad. Esto no era un simple hallazgo. Esto era una invitación a mirar detrás del velo de la historia. No sé si estoy preparado para compartirlo, pero si estás aquí, tal vez tú sí. Porque lo que vas a escuchar podría sacudir tu fe, o quizás hacerla despertar. ¿Y si todo lo que creías saber fuera solo una parte de la verdad? Esa fue la primera pregunta que me taladró la mente después de escuchar aquella cinta. No era un ataque a mi fe, era una invitación a profundizar, a ver más allá. ¿Y si Jesús no fue exactamente quien nos dijeron que fue? ¿Y si su historia pública, la que se nos repite cada año, es apenas la superficie de algo mucho más antiguo, más vasto, más humano? Hay silencios en los evangelios que no son casuales. Etapas enteras de su vida desaparecen como si nunca hubieran existido. 30 años de silencio, para luego 3 de luz. ¿Por qué? La voz en aquel cassette hablaba de viajes no documentados, de encuentros que no aparecen en ninguna Biblia, de enseñanzas que no cabían en la estructura de una religión naciente. Y entonces entendí. Algunas verdades no se pierden, se ocultan, porque revelarlas cambia todo. Lo que encontré no estaba escrito en tinta moderna. Estaba escondido entre líneas olvidadas, en márgenes manchados por el tiempo, en palabras que nunca llegaron a los altares. Después de recibir aquel primer paquete, no pude dejar de leer. Era como si alguien me estuviera guiando. Cada documento, cada hoja, parecía tener una voz, un susurro. Los diarios hablaban de un Jesús silencioso, no predicador aún, sino peregrino. Un joven de mirada serena y alma inquieta, que salía en busca de algo que ni su pueblo ni su religión podían ofrecerle. La primera crónica que me estremeció venía de un monje del siglo II. Un copista de Alejandría que mencionaba de pasada: el nazareno pasó por aquí, preguntando por los misterios de Isis. Hablaba poco, pero entendía mucho. Luego encontré fragmentos en rollos del Mar Muerto, no oficiales, atribuidos a un grupo de maestros del desierto conocidos como los esenios. Un pasaje críptico decía: el hijo del carpintero se sienta entre los sabios, pero calla como quien ya ha escuchado a la verdad. Cruzando esas pistas con textos apócrifos, el Evangelio de Tomás, el de Felipe, e incluso parte del protoevangelio de Santiago, el rompecabezas comenzó a tomar forma. No era solo teoría, era historia viva que alguien se había esforzado por borrar. Jesús había viajado, y no solo dentro de Judea. Egipto, Siria, Persia, India. En las crónicas de un viajero llamado Nicolás Notovich, se mencionaba un manuscrito encontrado en un monasterio tibetano de Hemis, en Ladakh. Aquel texto hablaba de un hombre santo de Occidente, de piel clara, que enseñaba el amor y la compasión, y que fue perseguido por los brahmanes por desafiar sus leyes. Los sacerdotes lo llamaban Isa, y su mensaje era el mismo que luego escucharíamos en Galilea. ¿Jesús en la India? ¿Jesús en Egipto? ¿En Persia?
Es posible que no haya sido simplemente un hijo de artesano esperando su hora. Es posible que, entre sus 12 y sus 30 años, Jesús se haya sumergido en otras culturas, otras filosofías, otras verdades, aprendiendo no para copiar, sino para comprender, no para adorar ídolos, sino para descubrir cómo el alma humana busca a Dios, aunque lo llame con otros nombres. Aquel joven no estaba perdido. Estaba buscando lo que nadie quería enseñarle en Nazaret. Era un alma universal en un mundo encerrado en fronteras. Y mientras nosotros creíamos que su historia empezaba en el Jordán, él ya había caminado por desiertos, subido montañas, dialogado con sabios, llorado frente a ídolos rotos y orado en idiomas que la Biblia nunca tradujo. El silencio de esos años no fue olvido, fue preparación. Y ahora, esas huellas están saliendo a la luz. A veces, lo que más cuesta aceptar no es lo que se ha perdido, sino lo que nos han hecho creer. A medida que avanzaba en la investigación, me di cuenta de algo incómodo. Muchas de las frases que creí escuchar de niño, muchas de las palabras que repetí en catequesis, no estaban en los textos más antiguos. Habían sido colocadas. La famosa frase, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», no aparece en los manuscritos más antiguos. Los expertos en crítica textual coinciden. Fue interpolada, añadida después, cuando la iglesia naciente ya necesitaba justificar su poder jerárquico. ¿Jesús hablando de iglesia en griego? ¿En una cultura donde ni siquiera existía ese concepto? Él hablaba arameo, y en arameo no hay una palabra directa para iglesia como institución. Lo que Jesús enseñaba era comunidad, encuentro, espíritu. No estructuras, no sedes, no tronos de piedra. ¿Cuándo empezó todo a cambiar? Con la expansión del cristianismo como religión del imperio. Cuando la fe del carpintero se convirtió en doctrina imperial. Cuando el mensaje del amor fue traducido al lenguaje del control. Los concilios, los edictos, las persecuciones internas, todo eso empezó a redactar una nueva historia. Una historia donde Jesús ya no era el buscador de verdades, sino el fundador de una pirámide, donde cada ladrillo tenía dueño y cada palabra una interpretación oficial. La resurrección, los milagros, los encuentros, todo empezó a clasificarse. Esto sí, esto no, esto tal vez. Y lo que no encajaba se quemaba o se enterraba. Por eso, tantos evangelios fueron descartados. Por eso hay un evangelio de Tomás, uno de Felipe, uno de María Magdalena, que la mayoría nunca ha leído. Porque no apoyaban el relato estructurado. No fortalecían la figura eclesiástica, ni la necesidad de una mediación humana entre Dios y el hombre. La historia oficial fue limpiada, pulida, editada. No para mentir, sino para mantener el orden. Porque a veces, la fe necesita estructuras. Y esas estructuras necesitan control. Y entonces uno se pregunta, ¿qué parte de Jesús conocemos? ¿Y qué parte fue diseñada para ser obedecida? Dicen que una noche, mientras las estrellas caían como brasas sobre el desierto de Qumrán, aquel joven, de ojos contemplativos y paso silencioso, se agachó junto al fuego, tomó un palo seco y trazó 7 círculos en la arena, uno en el centro, 6 girando a su alrededor. Luego, sin mirar a nadie, susurró, «Así está dividido el universo. Nosotros estamos aquí». Nadie entendió del todo. Algunos creyeron que hablaba en parábolas, como era costumbre entre los sabios. Otros pensaron que divagaba, como quien camina demasiado tiempo bajo el sol. Pero él no hablaba al oído, hablaba al alma, porque ese joven no solo buscaba a Dios en las Escrituras, lo buscaba en el viento, en los ojos de un pastor, en la quietud de una piedra, y sobre todo, en el interior. En India,
se dice que escuchó a los hombres que hablaban del alma como una chispa del todo. En Egipto, estudió los misterios de la muerte y la vida. En Persia, contempló cómo el fuego no consume, sino que purifica. Y en cada paso, no predicaba, aprendía. No era un Mesías aún. No era el Hijo proclamado. Era un caminante, un buscador. Alguien que, como tú y como yo, quería entender por qué existimos. Ese Jesús que trazaba símbolos en la arena, que preguntaba más de lo que afirmaba, que escuchaba más de lo que hablaba. Es el que ha sido olvidado por la historia oficial. No el que imponía, sino el que inspiraba. No el que venía con respuestas absolutas, sino con preguntas que transformaban. Y allí, en medio de su silencio, empezó a formarse el verdadero mensaje, uno que no cabía en pergaminos, uno que no podía encerrarse en templos, uno que conectaba el alma humana con el infinito. Él hablaba de Dios no como un juez, sino como una presencia viva, que respira con nosotros, que llora cuando nos perdemos, y que se manifiesta no en relámpagos, sino en el susurro del Espíritu. Y entonces entiendes, Jesús no era solo un predicador, era un explorador de lo eterno, y su mensaje no era religión, era reconexión, la resurrección. Nos han enseñado a verla como un hecho puntual, como una historia que termina con una piedra removida y un sepulcro vacío. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si la resurrección no fue el final, sino el inicio de algo mucho más grande? ¿Y si ese momento no solo desafió la muerte, sino también nuestra limitada visión del alma? Se dice que no fue al tercer día, como enseñan los evangelios. Fue antes, y no se apareció a unos pocos, no. Se apareció a cientos, en Alejandría, en Tiro, en Damasco, en Sa, testigos de distintas tierras, diferentes culturas. Todos aseguraban haberlo visto, haber sentido su voz, su mirada, su presencia. Pero no era el mismo Jesús que colgó de la cruz, era otro. Algunos lo describían como un ser de luz translúcida. Otros decían que no lo reconocieron hasta que habló, y es que no era su cuerpo lo que se hacía visible. Era su esencia. Era la materia transformada, la conciencia liberada. Era el primer ser humano en romper las cadenas de esta realidad tridimensional, para mostrarnos que somos mucho más que carne, hueso y memoria. Y entonces, la pregunta se vuelve urgente. ¿Qué es resucitar, sino volver a la vida con una conciencia despierta? ¿Qué es la eternidad, sino el viaje de nuestra alma hacia la fuente de todo? Jesús no regresó simplemente de la muerte. Regresó como testigo de lo que hay más allá. Y su aparición no fue para probar un dogma, fue para despertar una verdad que habita en todos nosotros. La muerte no es el final, es un umbral, un pasaje hacia un plano donde lo invisible se vuelve tangible, donde lo eterno toma forma, donde nuestras heridas son sanadas con comprensión, y donde la luz nos recuerda quiénes somos realmente. Él no resucitó solo para vencer la muerte. Resucitó para mostrarnos que la vida verdadera apenas comienza cuando despertamos. Y ese, quizás, fue el mensaje que más miedo causó, porque un alma libre no puede ser controlada. Jesús no vino a fundar una religión. Esa frase incomoda, pero también libera. Él no vino a levantar templos de piedra, ni tronos de oro. No necesitó jerarquías, dogmas ni títulos para hablar del reino, porque el reino ya estaba dentro de nosotros. Jesús vino a despertar conciencias dormidas, a recordar a los hombres que son luz, aunque vivan entre tinieblas. Con el tiempo su mensaje se volvió estructura. Sus palabras, normas, su fuego, rutina. Y lo más sagrado, lo más humano, lo más real, fue escondido bajo capas de poder, tradición y miedo. Pero su enseñanza sigue viva.
no en los altares, sino en el corazón de quienes se atreven a mirar más allá. Hoy tú tienes esa oportunidad. No creas nada de esto solo porque lo escuchaste aquí. No necesitas credenciales espirituales para acercarte a la verdad. Búscalo, pregúntalo, dúdalo, siente, ora, explora, contradice si es necesario, pero no ignores el llamado que ha tocado tu alma, porque la verdad no se impone, se encuentra, y cuando la encuentres, no necesitarás defenderla. Ella misma te transformará. Quizá Jesús no era una persona, era una presencia, una vibración, un eco de lo eterno, que eligió un cuerpo, un tiempo, un lugar, solo para recordarnos lo que en verdad somos. No estás aquí por accidente. No llegaste hasta este punto solo por curiosidad. Tal vez algo en esta historia resonó con una parte tuya que estaba dormida. Y si fue así, no la dejes volver al silencio. Comenta abajo, estoy despierto. Si esta verdad tocó algo dentro de ti, comparte este video con quien sabes que lo necesita. No por convencer, sino por liberar. Y suscríbete, no para seguir un canal, sino para seguir un camino. El camino de lo que otros callan. El camino de lo que el alma recuerda. Porque al final, el futuro es un lienzo en blanco. Y ahora, tú tienes el pincel. Nos vemos en el próximo viaje.